Marcos Durán, nos acabamos de enterar del fallecimiento del comediante Polo Polo, que en lo personal yo soy muy fan de su trabajo desde niño Claro. prácticamente. Em, no hay, yo me jacto, podría decir que me sé todos los chistes de Polo Polo. Literal me los sé todos. Muy Yo bien. tengo todo el paquete de discos de hace 20 años, donde vienen todos los chistes, todo lo que sacó Venía de nuevo en cassettes YouTube, también, desde ¿eh? cassettes. Sí. Y es bien Pero- importante recordar que Polo Polo rompió récords y abrió muchísimos caminos en muchos temas. Por ejemplo, el primer, digamos, cassette, o sea, que fue el famoso chiste del viaje a España. Cuando salió tuvo 100,000 copias vendidas. O sea, era inaudito para la una época. locura, ¿verdad? En los 80s fue muy reprimido de alguna manera por chistes políticos, En la así le segunda parte de cambió. los Los ochentas. 80s. Realmente Polo Polo es en la segunda parte de los 80s y todos los 90s. Es cuando impulsa mucho. Lo puse en mis redes sociales. Creo que Polo Polo es de las personas más influyentes para México en el siglo XX. Si lo ponemos como artista, para mí es el nivel de Vicente Fernández, Juan Gabriel. Y te voy a decir por qué. No había casa en los 90, principios de los 90, Que no se hablara del tema de Polo Polo. que no hubiera un disco de Vicente Fernández, un disco de Juan Y, un- Gabriel y un cassette de y Polo un Polo. caso de Polo Polo, así No es. había No, forma. sin duda, ¿eh? Entonces, impactó hasta en el éxito esta famosa expresión mexicana de a huevo. Se le atribuye que él Sí, 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 sí. inventó. A huevo. A huevo. Él Sí. sí lo inventó. Eh, él es el padre del stand-up mexicano, si lo quieres ver así. Yo creo que es el padre fundador de los estanduperos De mexicanos, así mexicanos es. por mucho. Por lo menos influencia de todo. Ahorita hay mucho tema de influencia sobre los famosos, repito, influencers, de que la mayoría son comediantes, cómicos, que pues su Carlos base, escuchar a Vallarta, todos, Franco Escamilla, Escamilla. todos escucharon como yo, porque todos cuando somos de la edad. Polo Polo fue muy importante. Entonces, te reflejaba un país, pero te reflejaba la idiosincrasia. Carlos Monsiváis admiraba, y eran amigos, admiraba mucho los chistes de Polo Polo, porque decía, es que si escuchas, si quieres entender al mexicano, lo entiendes cuando entiendes un chiste de Polo Polo. Te habla de la historia, de cómo pensamos, de cómo somos los mexicanos en general. Y, y creo que esa cultura y la forma en que transmite toda esa información habla de cómo somos los mexicanos en el interior. Y de verdad, eh, si tú traes a un extranjero y le pones un chiste de Polo Polo, solamente le va a dar risa al mexicano porque realmente es como lo refleja. Entonces, así como decías, oye, es que quieres entender a los mexicanos, se decía, pues lee El laberinto de la soledad De Octavio Paz. de Octavio Paz. Pues a lo mejor sí, pero también si escuchas los chistes de Polo Polo lo encuentras. Sí, Y ahora, ahorita en estas épocas sería muy difícil hablar, o qué opinas tú, de sus chistes que son muy misógenos, que sí hablan de cuestiones, pues ahora sí que degradantes, pues de mujeres, de homosexuales, de muchísimos rubros, de gente pequeña. Hoy en día estuviera muy censurado Si Polo estuviera Polo. cancelado. Cancelado Sí. totalmente por muchos chistes. No lo son de alguna manera. No sé cómo vayan a reaccionar. Porque siempre que se muere un personaje así, reaccionan todos estos grupos en contra de Polo Polo. No creo que encuentre eco. Pero no podría haber otro Polo Polo. Para mí, te digo, es lo más influyente que hay en México, en la cultura popular, sobre todo. Pero decía Carlos Monsiváis, pero hasta políticos y de todos los estratos. Y creo que no se le va a dar o no se le ha dado la importancia que tiene la cultura idiosincrasia de este país a Polo Polo. Sí, lo comentaba Franco Escamilla, Ujú, puso un tuit. ujú, Franco Escamilla, que seguramente es el comediante ujú. más importante en estos momentos de Latinoamérica. Sí, Llena auditorios sí. en todo el continente, Ujú. no solamente de México hacia abajo, o sea, hacia la parte latina, Sí. sino en Estados Unidos, claro, con, Que Polo Polo en el 86 llenó el Sahara en Las Vegas. mira, En el pues Franco 86. Escamilla está llenando y Franco Escamilla dice, descanse en paz, digamos, este monstruo de la comedia mexicana, para Ujú. Franco Escamilla lo dice, es no sé si quieras leer lo que puso Franco Escamilla, Ujú. pero dice poco más o poco menos, fundador del stand-up en México, y para estas generaciones que nos pueden estar viendo o escuchando en las distintas plataformas de redes sociales, llámese Spotify, YouTube, TikTok, Sí. este,
en los tiempos en los que no había redes sociales, Enrique, ir a ver a Polo Polo Sí. al teatro, por ejemplo, aquí llenó en Saltillo, estamos grabando desde Saltillo, la capital de Coahuila, lo llenaba cada vez que venía y vino muchas veces, ¿eh? Vino mucho y a muchas ciudades. Así O sea, es. realmente, por muchos años fue al país. En sus cassettes que eran legendarios. em, Ojo, hay que decirle a muchos que era un cassette, ¿eh? Era un cassette. Ujú. Era un pedazo de plástico, una pieza de plástico con una Sí, cinta, que sobre esa cinta se grababa la sí. voz, De manera digamos, electromagnética. así es, Ujú. porque hay muchos que ni siquiera saben ya qué es eso, Enrique. Sí, no. Están desaparecidos de hace 20 años. Sí. Entonces, alguien que nació en el año 2000 no tiene idea de qué es un cassette. Lo intentó Polo Polo en el 2000. Después del 2006, me parece que empezó a subir sus chistes y muchos los empezaron a animar sus chistes. Entonces llegó a la plataforma de YouTube de esa manera. El tema es que también te habla de un México muy diferente. Hablaba cuando te habla de inflaciones, cuando te habla de nuevos pesos, te habla de cuestiones, si te acuerdas de ese México también que te contaban, como también el trato que tenían los mexicanos en esa época sobre las minorías, sobre las mujeres. Y curiosamente, Sí, sobre homosexuales, sí, claro, sobre personas con alguna discapacidad. claro. Hay que decirlo, y luego muchos tratan de salvarse así, pero Ujú. pues era un hombre de su tiempo. Era un hombre Eh, totalmente de su eh, tiempo, eh, definitivamente. y bueno, murió a los 78 años, 78 años, paro cardíaco. entiendo. Ujú. Creo que vivió una vida plena. Sí, eh, y fue muy exitoso durante muchos años. sí. Y tiene el reconocimiento pues ahí, lo que decíamos, Franco Escamilla se Ujú. manifestó, la Todos los comediantes Mole, se manifestaron, todo. No hay manera que no Adrián se influencien. Marcelo, Sí. todos se han manifestado lamentando la muerte de Polo Polo. Y bueno, quienes no lo conozcan, yo los invito a que vayan a YouTube Sí. a hacer un Porque ni recuento. siquiera en Spotify están todos sus chistes, no están todos sus cassettes. Yo creo que después de esto puede ser. Y fíjate, a mí me pasaba algo muy. Cuando yo escuchaba mucho a Polo Polo, que compré, saqué un paquete de oro, que hace cuenta, vendían todos los discos en CD, ya vendían todos los chistes, y Ya. me acuerdo que lo compré. Y pues yo vivía en Monterrey, estudié a la universidad allá. Bueno, tampoco, pues, digo, como siempre, mucho tráfico y todo. Y la verdad es que, a mí me estresaba mucho el tema del tráfico. Y lo ponías, te ibas De oyendo. verdad te juro que siempre ponía el disco de Polo Polo y ya Era una el hora, Spotify de su Sí, tiempo. era Spotify de su tiempo. Ponía el disco de Polo y me iba atacando las risas con chistes que ya he escuchado 20 veces, pero me volvía a atacar la risa y me hacía mi tráfico de verdad muchísimo más tranquilo. Y la verdad es una lástima, ya se había desaparecido por temas de salud, al parecer creo que tiene un problema de Alzheimer, se manejó. Así es. Entonces, como yo creo que él ya no quiso que lo vieran así, lo cual me parece muy bien. Eh, Fue una leyenda. De hecho, el programa, según Al Ramones, uno de los programas más exitosos que tuvo fue siempre que iba a Polo Polo. Cada que iba a Polo Polo otro rollo, el rating se elevaba muchísimo. Porque ya podía decirlo, sería después de las 12 de la noche. Entonces iba con los chistes pesados y cuestiones así. El más famoso, que es el mayor rating de otro rollo en cuanto a Polo Polo y chistes, fue cuando contó el de la burro a la hormiga. Entonces, eran estas historias que dejaban que no necesariamente era un remate de un chiste que te daba risa al final, a excepción de algunos. Era cómo contaba la historia, cómo te hacía reír durante la historia, y creo que ningún comediante mexicano ha logrado eso. A mí en lo personal, la comedia de Franco Escamilla a mí no me gusta nada. Ya. O sea, A mí sí hablo me de su gusta mucho, trabajo, sí. hablo de su trabajo de comediante. A mí la verdad es que lo he intentado muchas veces verlo, pero a mí no me saca ninguna risa Franco Escamilla. No sé por qué, no me causa su anécdota, digamos. En cambio, por ejemplo, La Mole sí me gusta mucho, Vallarta sí me gusta mucho, me hace reír mucho. Entonces, o Farril también me hace reír mucho. Entonces, el tema de Polo Polo es que dejamos a veces olvidado, está en una distintiva de muchos valores. Por ejemplo, sí, siempre lo he dicho, por ejemplo, los dobladores que doblan las películas españolas, estas voces que siempre reconocemos, no se les da un reconocimiento, por ejemplo, a ellos tampoco. Son voces que escuchas toda tu vida, que si lo escuchas acá en cualquier película, en cualquier serie, Pero que te no asocias con acuerdas un rostro, y ¿eh? te acuerdas. O sea, por ejemplo, tú no sabes, hay voces, en México sobre todo, que detectas voces de doblaje de los 60s, de los 70s y que se van hacia los 80s y luego en los 90s unos y hasta los 2000s.
Yo recuerdo de niño que pasaban en Canal 5, ¿te acuerdas? El túnel del tiempo. Sí, claro. Que son películas, que son series como los demás de los Sí. 60s, el del submarino, viaje del fondo del mar, Tierra de Gigantes. Y tienen unos doblajes muy buenos. Y nadie sabe quién es. Si no te pones a pensar, nadie sabe quién dobló eso. Hay muchos que sí conocemos, por ejemplo, quien dobló, muchos que hablaron de Rey León en su tiempo, ya fallecieron. Y siento que no se les dio el reconocimiento a ese lado artístico, porque a veces nos vamos al arte de que en Bellas Artes, o pintura, o cuestiones que sí tienen cierto impacto, pero no tienen tanto impacto en lo popular. Pero, por ejemplo, el doblaje mexicano a muchos de estos actores que han fallecido y que no hay ninguna placa, no hay ninguna plaza. O sea, sí le ponemos calles a los mayores ladrones y corruptos de este país, pero no le ponemos a gente que identificamos dentro de nuestra cultura. Y Sí, creo es que el tienes un caso, punto ahí, ¿eh? sí, o sea, oye, no hay una plaza de, pues así del doblaje mexicano que identifiques, oye, dobló estos, claro que sí me acuerdo, sé quién es. Eh, Tampoco de comediantes. En ese aspecto, Polo Polo sí influyó muchísimo a diferencia de otros comediantes de su tiempo. Hizo cine, que fue muy exitoso sus Sí, películas, claro. hizo televisión. Le tocó una época, la época de las ficheras, que pues era el tema. Así es. Y él da un brinco muy importante. Llenaba el Teatro Blanquita, que en ese momento era inaudito. Y todos los shows, te digo, llenó el Sahara de Las Vegas, Estados Unidos donde se presentara. Entonces sí era un representante de la cultura mexicana. Y Carlos Monsiváis le dedicó muchísimos textos a él. Eran muy, muy amigos. Y ahora que fallece, con el movimiento de las redes sociales, ya en 2 días nadie se va a acordar de Polo Polo. Y de todo su legado que afortunadamente lo dejó ahí. Y que creo que es bueno independientemente de lo que te pueda reír de estas generaciones, que te pueda hacer reír, perdón, estas generaciones que les interesa un poco de lo que platicamos aquí, política, cultura, de sociedad. Los invito a que escuchen los chistes, verdaderamente todo el repertorio, si pueden, de los chistes de Polo Polo, porque te platica de un México que ya no existe, Que ya pasó, que ya quedó de atrás. de un humor que sigue estando muy vigente a través de, de hablar de minorías. De minorías, yo lo comparo más ahorita a lo que hace Dave Chappelle, por ejemplo, Ujú. que no le importa el hablar de esas minorías y da un punto de vista. Pero tú puedes decir, ¿cómo puede pensar los chistes homosexuales que cuenta, por ejemplo, y mejor estas generaciones se prenden de los... Oye, es que ¿cómo puede ser un chiste de esto? Era como pensábamos los mexicanos hace 20, no Sí, más, hace 30 por años, sin supuesto. duda, y todos. Sí. Y ha ido cambiando, pero no creo que era, como tú dices, bien dicho, un hombre de su tiempo y te refleja un México que ya no existe y que debes aprender y que aún así te genera risa. Espero que se vuelva a reencontrar el tema de popularidad y del legado de verdad que deja Polo Polo en el léxico del mexicano. No hay mexicano que no conoce en su época a Polo Polo, sin duda. Y como tú dices, iba a cualquier pueblo y yo llenaba. Llenaba el teatro de la ciudad. Y con puros cassettes. Y que eran las mejores ventas, en ese creo que era Fonovisa, no recuerdo quién, que tenía, o cambió varios contratos, vendía 100,000 cassettes, Sí. 200,000 cassettes, y no era música. Y no la podías poner en la radio. Simplemente era un tema de boca en boca o ya salió Polo Polo. Era lo único. Sí, y se movía y buscaba los cassettes. Y buscabas Los encontrabas muchos hasta en la piratería, por piratería, era supuesto. clásico que lo encontraras. Entonces, y era por volumen, están facilitos. Tiene como unos 20 y es volumen 1, 2, 3, 4 y así se va. Y desde sus bares, ahí te lo dice el famoso bar Keops, el Cuevón y todos estos que él era socio de algunas partes En y la que Ciudad de dejó en la México. Ciudad de Sí. México sobre todo. Entonces, sí fue un hombre muy importante. Polo Polo, yo veo en redes que sí le están dando de alguna manera los medios méritos, todos los medios lo están tocando el tema. Claro. Y la verdad espero que estas nuevas generaciones de personas que nos están escuchando conecten y traten de entender ese legado que él deja con un México que ya no existe y que intenta cambiar, pero no por eso es malo, no por eso a lo mejor no te hace reír. Entonces entender su comedia también te pone en una posición de entender tú también tus raíces de dónde vienes, ¿no? Sí, me parece que es notable lo que dices, porque es entender un país que ya no existe, un país que quedó atrás, pero que, a ver, de ahí venimos. Y entonces, si no Sí. conoces esa historia, Sí. y en este caso a través de la comedia de Polo Polo, Ujú. distinguidísimo comediante mexicano, que en paz descanse, me parece que no aprender de esa historia te, te condena a no entender cómo fue el país, cómo fue México Ujú. de los 80s, 90s, Sí.
entender nuestra idiosincrasia, por qué somos como somos. Sí. Enrique, Porque somos como somos. así es, y así somos los mexicanos, ¿eh? Y mucho de eso lo retrataba Polo Polo en la comedia y que pues que en paz descanse. En paz descanse. Muchas gracias, Marcos. Gracias, Enrique.